Buenas noches, profesor. Hoy vamos a exponer el taller número 3, el cual es albañilería confinada en muros portantes. Nuestro grupo, el 2A, lo integran mis siguientes compañeros: José Miguel Velázquez Mota, Juan Lenin Alvites Guadalupe, Juliet Zarelli Infante Soria, Nicolás Inga Canales, Brian Santoni Guaita Munive y el que le habla Salvador Mundo Ríos Gabriel. Siguiente, por favor. Introducción. En este tercer taller de construcción repasaremos los temas que involucrarán a la albañilería confinada, concentrarnos en el proceso constructivo de los muros portantes. Repasaremos así los temas principales, como lo son las propiedades, sus tipos, las ventajas, desventajas. Las construcciones de albañilería en la actualidad son las más usadas en viviendas. Este se considera el arte de la construcción de edificaciones, empleando ladrillo, yeso, cemento y piedra. Este tipo de construcciones en nuestro país es uno de los sistemas constructivos más importantes, siendo el que ocupa el 80% del total. Siguiente, por favor. Concepto. La albañilería confinada es un tipo de sistema constructivo que, a diferencia de la simple o armada, cuenta en sus bordes con concreto armado. En este método se inicia con la construcción de un muro de ladrillo y posteriormente al vaciado de concreto en los bordes para las columnas, y terminando con la construcción de las vigas. Siguiente, por favor. Definiciones. En las definiciones que más hemos rescatado han sido el concreto, el cual ha sido la mezcla de piedra, agua, cemento. El muro portante son las paredes de una edificación que soportarán otros elementos estructurales. El mortero es la mezcla de arena, agua y conglomerado inorgánico. Se encarga de llenar los espacios vacíos entre los ladrillos. Los ladrillos, que serán el material arcilloso que se usa generalmente para las construcciones de muros. Las puntas, que serán los espacios que queda entre los ladrillos en un muro. Le doy pase a mi compañero Lenin. Bueno, continuando con la exposición, ahora voy a hablar sobre algunas propiedades y características que tienen los muros portantes en la albañilería confinada. Para empezar, la albañilería confinada es el conjunto o sistema de construcción formado por muro de ladrillos, reforzado en los extremos por columnas de amarre y en la parte superior por una viga de concreto. Eh, Son muros que se emplean como elementos estructurales. Su función principal es esa. Entonces, están sujetos a todo tipo de fuerza. Los muros estructurales son los encargados de transmitir las cargas verticales y horizontales a la vivienda, pues, ¿no? Hasta la cimentación. Entonces, algunas características que tienen los muros portantes son la resistencia, la continuidad vertical y la presencia de cimiento corrido. Entonces, dentro de la resistencia, pues tenemos como propiedades que soportan el peso de la casa para transmitirla hacia los cimientos, ¿no? En este caso, cimientos corridos, donde van a soportar todo el peso de la casa. También dentro de la continuidad vertical tenemos que transmiten las cargas horizontales y verticales porque prácticamente estos tipos de muro son los muros principales de una vivienda, entonces necesariamente tiene que cubrirse el perímetro y algunos ambientes donde ejerza mayor esfuerzo, pues, ¿no? Donde se necesite soportar mayor cantidad de fuerza, ¿no? Que genera la casa o la vivienda. La presencia del cimiento corrido, pues forman parte de la estructura de un edificio de albañería, ¿no? Porque va a estar apoyada ahí los muros, ya sean de muros de diferente tipo de asentados, ¿no? Dependiendo del espesor. Bueno, continuando con eso, ahora tenemos los tipos, ¿no? Según el asentado. Tipos de muros portantes en albañería confinada según el tipo de asentado que vamos a, que vamos a hacer, ¿no? Y eso es básicamente de acuerdo a cómo está en el diseño.
en el diseño, ¿no? Que un especialista, un ingeniero especialista lo ha tomado. Bueno, dentro de eso tenemos que normalmente se sugiere que los muros portantes sean más anchos que los no portantes, o que los muros del primer piso sean más anchos que los del segundo piso, o que los del primer piso sean de un tipo de ladrillo y los del segundo de otro, ¿no? Lo que sí debemos tener presente es que todos los muros deben ser diseñados y construidos de la misma calidad para ofrecer de cierta manera una uniformidad dentro de la obra, pues, ¿no? Y no estar teniendo diferentes tipos de materiales o de calidad. Eh, para eso debemos comprobarlo a través de un certificado de garantía o en el lugar donde adquirimos los materiales de construcción, pues, ¿no? Bueno, entonces, según el tipo de asentado, vamos a tener dos, el tipo de asentado de cabeza y el tipo de asentado de soga, ¿no? Para muros portantes. El tipo de asentado de cabeza, pues se puede ver un ladrillo asentado o colocado en toda su superficie sobre otros dos ladrillos asentados o colocados, ¿no? Como se puede ver en la imagen. Y eso va siguiendo una secuencia, pues, ¿no? El otro tipo sería el asentado de soga, que como se ve en la imagen, se pueden ver todos los ladrillos asentados o colocados en una misma dirección, pues, ¿no? Y es uniforme, o sea, sigue la misma secuencia. Bueno, continuando con la exposición, le doy el pase a mi compañero. Bueno, la desventaja y ventaja serían, en la ventaja es un carácter antisísmico, permite la distribución simétrica del peso de la construcción hacia todas las direcciones, alta resistencia al fuego, porque usar materiales incombustibles a base de eso, fácil de conseguir la mano de obra, son térmicos y acústicos. He encontrado algunas desventajas, como en muros de carga no se pueden realizar modificaciones. Su edificación requiere de mano de obra calificada y requiere mayor control de obra. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a comparar dos sistemas, uno que son muros portantes y muros no portantes. En el primero es el que soporta el peso de la estructura o un muro donde se coloquen vigas y de hormigón, ese traslada al sobrecimiento, como se ve a continuación en la figura. Y los muros no portantes no reciben ningún peso vertical, este se encuentra en sentido paralelo a las viguetas y son elementos de concreto en el techo. Estos tabiques o muros actúan únicamente como cerramiento o divisiones. A continuación le voy a pasar a mi compañera Juliet. Ya bueno, en el proceso constructivo, para que un muro sea confinado necesita de ciertos elementos en los que se explicará a continuación para dar mayor rigidez y resistencia al muro portante. Entre el primero es la cimentación, en la cual es una superestructura que permite de apoyo a la edificación en el terreno. Una de las funciones es transmitir el terreno las cargas provenientes de techos, muros, vigas, tanques, acabados, sobrecargas, capaz de soportarlas. Las dimensiones que una cimentación puede tener depende de la calidad del suelo y del diseño de carga. Entre las condiciones generales tenemos que debe tener una limpieza y una nivelación del terreno. Estas se van a excavar zanjas con un ancho mínimo de 40 centímetros. Tenemos que verificar que la excavación de la cimentación sea apisonada o compactada para evitar deformaciones notables al terreno. El segundo es la albañilería confinada, siempre están ubicadas en suelos de calidad intermedia o de buena calidad. El concreto ciclopio que está compuesto a la cimentación es de una mezcla de concreto de una resistencia de 100 kilogramos de centímetro cúbico con un cemento de hormigón de 1,10 y un 30% de piedra de 10 pulgadas. Entre el sobrecimiento que ésta se encuentra en la parte superior de la cimentación y debajo del muro portante.
Su función es soportar y evitar que la albañilería tenga contacto con la humedad. Asimismo, su ancho efectivo del sobrecimiento corresponde con el espesor del muro y debe tener ciertas, al momento del vaciado del sobrecimiento, debe tener ciertas rayaduras con una profundidad de 5 milímetros que permitirán la adherencia entre el sobrecimiento y el muro portante. Entre las condiciones generales debe tener una mezcla de cemento, arena y hormigón para el sobrecimiento de 1,8 más 30% de piedra media. Los muros de albañilería son estructuras de albañilería confinada, los cuales se diseñan y construyen para resistir cargas axiales provenientes de esfuerzos de compresión por estructuras que sobreponen a los muros de albañilería. Entre la función, los muros de albañilería simple pueden resistir cargas de compresión, pero es necesario reforzarlas con confinamiento de refuerzo horizontal, vigas soleras y refuerzos verticales, columnas, para que éstas tengan un comportamiento de arrastre y un comportamiento elástico para evitar deformaciones por esfuerzos sísmicos. Los muros de albañilería comportan de una unidad que es el ladrillo y estas puede tener de diferentes materiales como arcilla, sílice, calcario y concreto. Entre el proceso constructivo tenemos la preparación de unidades de albañilería, preparación de mortero y asentado de unidades de albañilería de arcillas sólidas para construcción de muro confinado, en la cual se explicará a continuación. Primero, la preparación de unidades de albañilería. Se deben tener trabajos previos para el asentado de ladrillos. El primero es la limpieza de las unidades de polvo o material perjudicial que no puede lograr una adherencia entre el mortero y el ladrillo. Y el segundo, 10 horas antes del asentado, mojar las unidades por alrededor de 30 minutos con el objetivo de que el ladrillo no pueda absorber la humedad del mortero. El siguiente, la preparación del mortero. La preparación del mortero se realiza con los siguientes materiales: cemento Portland, arena gruesa, agua y cal. Primero se utilizará los aglomerantes, la unión de aglomerantes y arena seca, para luego utilizar el agua y obtener una mezcla trabajable que es el mortero. La norma técnica peruana de albañilería E070 clasifica las proporciones de materiales para el diseño de mezcla de morteros según el tipo de estructura mediante la siguiente tabla. Como en nuestro caso son morteros portantes, se tiene de tipo P1 y P2 y en las cuales sus proporciones: en P1, cemento es 1, cal de 0 a 1/4, arena de 3 a 3,5. Y en tipo 2, en el tipo 2 tenemos cemento 1, cal de 0 a media, arena 4 a 5 para muros portantes. Ahora le paso a mi compañero Brian. Bueno, continuando con la exposición, en el proceso constructivo, en asentado de unidades de albañilería de arcillas sólidas para construcción de muros confinados, bueno, luego de tener preparados los materiales, se asientan las unidades de albañilería sobre cada cama del mortero ya preparado. Hay que tener en consideración que en el asentado de ladrillos, el espesor del mortero debe tener entre 1 y 1,5 centímetros. También es muy importante controlar la verticalidad del muro. Es importante en el asentado de ladrillos ejercer presión sobre ellos para que pueda tener una buena uniformidad. Y el máximo de altura del muro es de 1,30 en la primera jornada de trabajo. Al haber culminado la jornada de trabajo, se debe ejercer con morteros las juntas verticales de la última hilada, para así poder evitar fallas de cizaña. En las consideraciones técnicas se tiene que tener la longitud del muro, el refuerzo y conexión del muro y columna, y los pasos de tuberías en el muro portante. Esto que respecta de la norma E.070, recomienda que las tuberías deben tener un diámetro mayor a 55 milímetros, que deben pasar por las falsas columnas. Lo que respecta de las columnas, los elementos estructurales son sometidos a compresión y flexión.
La construcción de estos elementos estructurales se realiza posteriormente a la construcción del muro de albañilería. Se recomienda la limpieza para mejorar la adherencia entre muros y columnas. Como se aprecia en la imagen, es la estructura del acero para construir ahí la columna. Las vigas soleras. Dar arriostre a la estructura de albañilería. El confinamiento otorgado por las vigas conformará un armazón capaz de resistir los esfuerzos de tracción y compresión. Aparte de disuadir las fuerzas sísmicas, servirá como elemento transmisor de cargas verticales y horizontales. Según la norma E.070, el área de sección transversal de la solera será suficiente para alojar el refuerzo longitudinal, pudiendo emplear en vigas chatas como un peralte igual al espesor de la losa del techo. En la solera se colocará estribos mínimos de 6 milímetros, 1 cada 5, 4 cada 10 y el resto a 25 centímetros. Y ahí se observa la imagen de una viga con, con las distribuciones de los estribos. Las losas, denominadas también diafragmas rígidos. En estructuras de bañilería confinada, las losas transmiten las cargas a las vigas de confinamiento. Estas se diseñan asumiendo que un comportamiento del diafragma rígido. Para el vacío de la losa es importante que se realice conjuntamente con las vigas de confinamiento. En la clasificación se puede diseñar en 3 tipos: losa aligerada, macizas y nieveladas. Ahora les voy a hablar acerca de los proveedores. Como ya se mencionó en la albañilería confinada, es un método de construcción utilizado comúnmente en el Perú. Entonces, bueno, aquellos proveedores que se podrían acceder en caso de estar necesitando uno serían empresas grandes, empresas pequeñas, como lo son Graña y Montero, Estracom, Cosapi, o de estar adquiriendo un servicio informal o pongámosle menos profesional, se podría adquirir los materiales en ferreterías, centros de distribución, para los ladrillos, bolsa de cemento, y así emplear este método de construcción. Al siguiente. Bien, ahora los ejemplos aplicativos. Albañilería confinada, proceso constructivo de muros portantes. Entonces, la albañilería confinada es una técnica de construcción que se emplea normalmente para la edificación de una vivienda, a lo mucho de 2 pisos, ¿no? Es lo que se estima. En este tipo de construcción se utilizan ladrillos de arcilla cocida, se utilizan columnas de amarre, se utilizan vigas soleras, losas de techo, etc., entre otros elementos. A ver, todos estos materiales que acabo de mencionar son esenciales para el método de albañilería confinada, donde se utiliza un método práctico de confinamiento o encierro de los muros portantes dentro de estructuras llamadas cadenas de amarre, para obtener así una mayor resistencia sísmica en nuestra vivienda o edificación. En este tipo de viviendas, lo que primero se construye serían los muros de ladrillo, ¿no? Los muros portantes. Luego se procedería a vaciar el concreto de las columnas de amarre y finalmente se construye el techo en conjunto con las vigas. Y es así como se obtiene una estructura en cadena. Al siguiente. Ya. Ahora, como se puede observar en la imagen, estamos evidenciando cómo se verían los muros portantes en albañilería confinada, dentro de nuestros planos, en una vista frontal, en una vista 3D un poquito más abajo, como se puede observar, más que nada para estar familiarizados cómo es el diseño de estos en los planos, ¿no? Y ahora le estaría dando el paso a mi compañero. Conclusiones. En las conclusiones más resaltantes que encontramos han sido que los morteros portantes para albañilería confinada presentan características de rigidez y resistencia a esfuerzos sísmicos y de compresión, que los elementos estructurales que otorgan el confinamiento del muro portante son de forma horizontal, vigas y vertical. Estos conformados de concreto armado. Y
Existen varios tipos de muros de albañilería a partir de su asentamiento que es colocado la unidad de albañilería. El método explicado presenta actividades que permiten que sea una solución para la construcción de viviendas resistente a los sismos en el Perú. El proceso constructivo nos permite ejecutar y construir de manera correcta los proyectos diseñados, calculados y plasmados en planos. Y por último, el proceso constructivo de una vivienda es de vital importancia, ya que se inicia un proyecto ya planificado, teniendo lo más importante que es el conocimiento y estudio de suelo. Siguiente. Recomendaciones. En las recomendaciones hemos resaltado los materiales que componen el mortero deben ser de calidad para lograr una mezcla trabajable. Para el proceso de construcción es necesario seguir la norma técnica peruana E070 para lograr un correcto desempeño de la edificación y prevenir así las malas construcciones en las viviendas y no poner en peligro las mismas. Las construcciones de edificaciones deben de ser dirigidas, supervisadas por profesionales con conocimientos en el área para garantizar así una calidad. Las construcciones con albañilería confinada deben de aplicarse para edificaciones hasta de 5 pisos o 15 metros de altura, solamente de acuerdo a lo establecido en la norma. Este método es necesario una simetría en la edificación para lograr un buen comportamiento. Gracias.